Bueno, continuamos con la referencia a la Sagrada Escritura. Ahora la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Aquí manifiesta la contraposición fundamental que hay en la vida de los hombres. Usa la palabra condena, que está también en el Evangelio, según San Juan. Ninguna condenación, pues, pesa ahora sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, por cuanto estaba reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como víctima por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el ideal de justicia de la ley se realizase plenamente en nosotros, los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. Aquí San Pablo manifiesta esta contraposición fundamental que hay en la vida de los hombres, significada por el cambio de ley, que quiere decir por la regla de la conducta, o sea, por el tipo de vida que lleva cada uno y que lleva la comunidad. O sea, hay una ley, un tipo de vida, una costumbre que lleva a la muerte, y hay una ley que lleva a la vida. La ley que lleva a la muerte es la del Antiguo Testamento. Es una ley que viene de Dios, porque es fundamentalmente la ley natural y completada por los preceptos divinos, pero no contiene la gracia del Espíritu Santo. En cambio, la ley del Nuevo Testamento es principalmente la gracia del Espíritu Santo. Esta visión que está en San Pablo la asume San Agustín y después la asume Santo Tomás siguiendo a San Agustín. ¿Ya? Es fundamental en la concepción cristiana distinguir el Antiguo del Nuevo Testamento en la condición de la naturaleza de la condición de la gracia. Las dos distinciones. O sea, está radicalmente contenida esta distinción en la Sagrada Escritura y es fundamental. Ya no se puede ser cristiano desconociendo esta distinción, que corresponde a la que estaba en el Evangelio, o sea, dos experiencias espirituales fundamentalmente opuestas. O sea, la de la fe y la de la incredulidad, la de aceptar la verdad, buscar la verdad y estar cerrado a la verdad y finalmente crear una verdad artificial que no es tal, o sea, que es falsedad. Esto es la división fundamental que hay en la mente humana, en el corazón humano, que es una división que en su raíz no es afectiva o voluntaria, sino cognoscitiva, porque la fe es un conocimiento. Entonces, hay algunos que tienen este conocimiento porque lo quieren tener y otros que no lo tienen, suponiendo siempre la gracia. Entonces, esto es lo que cambia fundamentalmente la vida humana, este tipo de conocimiento, al cual sigue una conducta. San Pablo nos dice que esta conducta es radicalmente distinta cuando hay fe y cuando no hay fe. Y la fe es el primer don del Espíritu Santo, don en el sentido universal del término, no en el de los 7 dones. Entonces, la justicia de la ley se cumple plenamente en nosotros. En los que no tienen el Espíritu Santo no se cumple. O sea que hay defectos graves cuando no se cumple.
O sea, no se puede cumplir la ley sin el Espíritu Santo. Y por eso no se puede dejar de ser injusto. Esa injusticia es muy experimentable, es muy palpable, no es algo abstracto, es que las personas que no creen y no tienen el Espíritu Santo son injustas. Injustas en aspectos fundamentales, no en aspectos secundarios, porque eso abarca todo, pero aquí se trata de los aspectos principales de la justicia. O sea, no se puede cumplir el orden natural sin la gracia, y tampoco el Antiguo Testamento, por lo tanto, sin la gracia de Dios. Y no hay gracia sin la fe. Porque los que son según la carne aspiran a las cosas de la carne, más los que son según el Espíritu a las del Espíritu. Que es el Espíritu Santo. Los que son según la carne son los que, incluso siguiendo la ley, aunque sea ley verdadera que viene de Dios, como la del Antiguo Testamento y la ley natural, no tienen el Espíritu Santo. Entonces siguen la ley de una manera carnal, o sea, terrenal, que quiere decir exterior, que no configura interiormente el corazón. Porque la aspiración de la carne es muerte, más la aspiración del Espíritu es vida y paz. Esta aspiración es fundamental, después la desarrollan los padres de la Iglesia, San Basilio, como veremos. O sea, es como una inclinación fundamental que hay en la mente humana. Esto sigue la ley que se tiene, que es la ley nueva, la ley del Espíritu Santo, la ley evangélica, o la ley antigua, o la ley natural, o incluso peor, la ley de la carne, la ley de la concupiscencia. O sea, la palabra aspiración, como está traducido el texto aquí, en esta versión del Nuevo Testamento, que es la de la BAC, Nuevo Testamento trilingüe, José María Bover y José O'Callaghan. Que es una traducción a veces dura, pero muy, muy cercana a la letra del texto. En este caso es bastante apropiada, o sea, la palabra aspiración de la carne y aspiración del espíritu, porque indica muy directamente la diferencia espiritual, o sea, la inclinación espiritual fundamental que hay en el corazón. La aspiración del espíritu, vida y paz. O sea, cuando hay vida y paz, está presente el Espíritu Santo. En cambio, cuando no está presente, hay muerte y hay carne. O sea, hay un deseo fundamentalmente opuesto. Hay psicoanalistas como Lacan que hablan del deseo, hablan de este deseo carnal y de muerte, como Freud que habla del instinto de muerte.
los existencialistas también, Heidegger, ser para la muerte. Entonces, están hablando de esta aspiración opuesta. O sea, es algo que no abarca solamente un individuo, sino que se proyecta en la comunidad, en un orden o desorden político y en una configuración cultural, filosófica. Por eso es tan importante para el apostolado atender a la cultura, porque no se puede evangelizar contra la cultura, hay que cambiar la cultura para evangelizar. Porque si no, las personas están en una situación de división que normalmente no pueden superar porque no tienen los instrumentos mentales, filosóficos suficientes. Entonces es necesario cambiar la cultura para evangelizar de manera eficaz. Pues lo otro es casi contraproducente, o sea, llevar a las personas a una aspiración espiritual que después es opuesta a lo que viven cotidianamente e incluso al modo de pensar que tienen. Porque la aspiración de la carne es muerte, más la aspiración del espíritu vida y paz. Por cuanto la aspiración de la carne es enemistad con Dios. Enemistad con Dios. O sea, hay como un afecto fundamental negativo. Freud lo dice muy bien, porque en el fondo de todo amor está el odio, es la ambigüedad, pero prevalece el odio, entonces, que es fundamentalmente el odio al Padre, que es el odio a Dios. Entonces, él describe en el psicoanálisis el opuesto del Evangelio. O sea, en vez del Espíritu Santo, que produce esta aspiración, que produce paz, o que es paz y vida, está describiendo una aspiración contraria que produce muerte y división, o sea, conflicto. Y la dialéctica de la filosofía moderna hace lo mismo. Por cuanto la aspiración de la carne es enemistad con Dios, puesto que no se somete a la ley de Dios, como que ni siquiera puede. O sea, no solo no se somete voluntariamente a la ley de Dios, que es la ley verdadera, o sea, la plenitud de la ley natural y la ley evangélica, sino que ni siquiera puede. O sea, no tiene la capacidad real, porque la naturaleza humana está deteriorada a tal punto que está corrupta por el pecado, entonces no puede realizar los actos que le corresponden según esa propia naturaleza, en virtud de la corrupción, sino es renovada por la gracia del Espíritu Santo. No puede directamente, es muy fuerte la expresión en el texto bíblico, ude dinatai, no puede. O sea, no hay capacidad, no hay manera, si no viene el Espíritu Santo.
O sea, no hay ninguna cultura ni ningún método psicológico que pueda reemplazar esta impotencia. No puede, no hay capacidad, es imposible. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y por eso sienten vergüenza, como está en el Génesis, frente a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Neuma Theou, Neuma Christou. O sea, es lo mismo que estaba en San Juan, el Espíritu de la verdad. Cristo es la verdad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él, es decir, no es de Cristo, está fuera del cuerpo de Cristo, está fuera de la iglesia. San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo ciertamente está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Es decir, hay dos tendencias fundamentales, una de la persona, significada por su cuerpo, que indica la totalidad de la persona, en cuanto está relacionada con las cosas temporales y materiales. Esto inclina al pecado por el entorno, por el ambiente y por el hecho de que la vida espiritual no ha descendido totalmente en todas las dimensiones de este cuerpo. Y al revés. El cuerpo, por obra del espíritu, se vuelve espiritual y tiene una tendencia contraria y produce una resurrección espiritual y después una resurrección corporal. Esa resurrección corporal se anticipa en la reforma de la vida, de las inclinaciones fundamentales, incluso aquellas en las cuales participa el cuerpo material. Así pues, hermanos deudores somos, no a la carne, de vivir según la carne, porque si según la carne vivís, habréis de morir, mas si con el Espíritu hacéis morir las fechorías del cuerpo, viviréis. Pues cuantos son llevados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, aquí está el centro de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, que están juntas, son inseparables como las personas lo son en la Trinidad. O sea, los que son hijos de Dios son también espirituales, son llevados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, como lo era Cristo cuando fue al desierto, lo hemos visto en el Evangelio. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para reincidir de nuevo en el temor, antes recibisteis espíritu de filiación adoptiva con el cual clamamos Abba, Padre.
decir, el Espíritu Santo nos configura como hijos de Dios y podemos reconocer al Padre. Y habla de una exclamación, porque es esta aspiración, o sea, este deseo que se traduce en un acercamiento, en una alabanza. La alabanza es un acercamiento. O una especie de canto espiritual. Dionisio Areopagita usa la palabra himnein, o sea, decir un himno, un canto, que expresa esta aspiración fundamental. San Agustín también habla del canto como una oración. Evidentemente no se trata simplemente de la melodía externa, sino del canto espiritual. O el cántico espiritual, como dice San Juan de la Cruz. El Espíritu mismo testifica a una con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que juntamente padecemos para ser juntamente glorificados. Es decir, que padecemos con Cristo para ser glorificados con Cristo. Esta unión con Cristo, que es una unión efectiva, que se traduce en la vida interior psíquica y en la vida externa también, como consecuencia, esto es fruto y manifestación de una experiencia espiritual. Esa experiencia espiritual es configuración al Hijo, teniendo un espíritu adoptivo, que es producida por el Espíritu Santo, que es el espíritu del Hijo. Y así nos acercamos al Padre. Santo Tomás dice que el Padre es el último al cual volvemos o recurrimos, porque sigue siendo misterioso el Padre, aunque actúe en nosotros el Espíritu Santo y estemos unidos al Hijo. Ahora, si es misterioso el Padre, es porque también son misteriosos el Hijo y el Espíritu Santo, solo que son los primeros que nos tocan, o sea, primero el Espíritu, y porque tenemos el Espíritu reconocemos al Hijo. Pero no los vemos en su esencia divina todavía. Entonces es una experiencia espiritual que nos lleva al conocimiento de Dios, de la beatitud, en el cual se conoce al Padre y juntamente con el Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no se puede conocer al Hijo y al Espíritu Santo si no se conoce al Padre. Porque el Hijo y el Espíritu proceden del Padre. Por eso en la teología se habla de las misiones, o sea, del envío de las divinas personas. Ahora, Santo Tomás cuando explica esto, siguiendo a San Agustín, dice que ese envío, claro, es un símbolo, pero expresa más bien el hecho de que nosotros entramos en Dios más del hecho de que Dios sale y viene a nosotros, porque evidentemente Dios es inmutable, es absolutamente perfecto, los que cambiamos somos nosotros, o sea que nos asimilamos a la vida de Dios. Pero en el orden de los símbolos sensibles se expresa como una misión porque aparece algo nuevo en la creación que antes no estaba, incluso en la creación sensible, o sea, la presencia del Hijo con su cuerpo y del Espíritu Santo con sus efectos incluso sensibles. El Espíritu mismo testifica una con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si es que juntamente padecemos para ser juntamente glorificados. Este es el centro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, que abarca después toda la realidad, se proyecta sobre toda la realidad, efectivamente, dice San Pablo,
porque entiendo que los padecimientos del tiempo presente no guardan proporción con la gloria que se ha de manifestar en orden a nosotros. Pues la expectación ansiosa de la creación está aguardando la revelación de los hijos de Dios. Es decir, que esta aspiración espiritual que se da en el corazón humano se proyecta a toda la creación, porque las cosas materiales han sido hechas para el hombre y para los ángeles. Porque la creación fue sometida a la vanidad no de grado, sino en atención al que la sometió, con esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción, pasando a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Efectivamente, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, distintos de los que tenemos ahora. Porque sabemos que la creación entera lanza un gemido universal y anda toda ella con dolores de parto hasta el momento presente. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Porque en esperanza es como hemos sido salvados. Ahora bien, la esperanza que se tiene al ojo no es esperanza. Es decir, la esperanza se refiere a algo futuro que todavía no está. Y eso es lo que anhelamos. Ese anhelo es fruto de la presencia del Espíritu Santo, que es como una expiración y aspiración en Dios. Pues lo que uno ve, ¿a qué viene el esperarlo? Mas si lo que no vemos lo esperamos, por la paciencia lo aguardamos. Y asimismo también el Espíritu aquí acude en socorro de nuestra flaqueza, pues ¿qué hemos de orar? Según conviene no lo sabemos. Mas el Espíritu mismo interviene a favor nuestro con gemidos inefables, y el que sondea los corazones sabe cuál es la aspiración del Espíritu, por cuanto, según Dios, interviene a favor de los santos. Es decir, que el Espíritu Santo produce un deseo de algo que no se conoce. Y esto es propio de la esperanza. O sea, la esperanza es esperanza de la bienaventuranza eterna, en la cual se conoce a Dios, pero ahora no conocemos a Dios. Por eso esperamos algo que no conocemos. Y por eso tampoco sabemos pedir como conviene, porque lo que pedimos lo pedimos según nuestra mente. O sea, según lo que nosotros conocemos. Pero lo que el Espíritu Santo pide, no lo conocemos. Por eso toda la vida cristiana es misteriosa o espiritual en el sentido del Espíritu Santo. Pero eso requiere un cambio de mente, una metanoia o un cambio de nous, que es mente en griego, que es lo que finalmente exhorta a Cristo a tener cuando llama a la conversión, al cambio de mente. San Pablo dice que hay que tener la mente de Cristo, o sea, otra mente, que es una mente espiritual, una mente unida al Espíritu Santo, que tiene la aspiración del Espíritu Santo. Todo esto no es otra cosa que el centro de la vida cristiana entendida como vida contemplativa, utilizando una palabra que no está en el Evangelio, que es posterior, que es la tradición asumida de la filosofía antigua, es una contemplación. O sea, el centro de la vida cristiana no es la actividad externa, que también tiene que estar porque es intrínseca a la persona humana, sino que es
obra interior, actividad interior, vida interior. Entonces, el que sondea los corazones sabe cuál es la aspiración del Espíritu. O sea, Dios Padre, que ve en lo escondido, como dice el Evangelio, es el que conoce la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo que, según Dios, interviene a favor de los santos. O sea, está presente en su corazón, produciendo esta aspiración como una consecuencia de su presencia, de él, que surge como aspiración en Dios. Y sabemos que Dios coordena toda su acción al bien de los que lo aman, o sea, a los que son movidos por el Espíritu Santo, que es el amor en Dios y produce aspiración como amor. O sea, amor al cual sigue un deseo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo. En orden a que él fuese el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, cuando uno escucha la palabra predestinación, puede cometer el error de pensar en una acción arbitraria de Dios. Evidentemente en el Evangelio no se le niega la libertad, sino todo lo contrario, porque el mismo San Pablo habla permanentemente de una ley de libertad, o sea, de un deseo que es realmente del sujeto, quiere decir. O sea, es Dios que con su mirada acompaña el camino espiritual de las personas que reciben el Espíritu Santo. Esto es la predestinación. En griego dice proorisen, a los que vio de antemano. La traducción latina clásica, predestinavit, tiene un matiz diferente, o sea, más voluntario. Según tal vez la mentalidad latina, romana. Se trata siempre de vida espiritual, de contemplación, de la teoría divina. Y después desarrolla el mismo tema respecto del Hijo. ¿Qué diremos pues a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién a su propio Hijo no perdonó, antes por nosotros todos lo entregó? ¿Cómo no juntamente con Él nos dará de gracia todas las cosas? ¿Quién presentará acusación contra los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién será el que condene? Cristo Jesús, el que murió, o más bien el que resucitó, es quien asimismo está a la diestra de Dios y quien además intercede
por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Según está escrito, que por tu causa somos matados todo el día. Fuimos contados como ovejas destinadas al degüello. Mas en todas estas cosas soberanamente vencemos por obra de aquel que nos amó. Porque seguro estoy que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes, ni futuras, ni poderíos, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura será capaz de apartarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, la consecuencia de la aspiración del Espíritu Santo es la unión a Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. Por eso, Él contempla toda la realidad, toda la creación, pero también su propia vida a la luz del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, el deseo del Espíritu Santo que nos configura Cristo, que configura a cada uno, a San Pablo y a todos los demás, elegidos a Cristo, y que configura el conjunto, o sea, la Iglesia, a Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. El amor de Dios que está en Cristo Jesús es el Espíritu Santo, del cual habló precedentemente. O sea, San Pablo desarrolla lo que está en la revelación del Evangelio, lo que hemos visto en el Evangelio según San Juan. O sea que cuando entramos en nosotros mismos, en el hombre interior, como dice San Agustín, siguiendo a San Pablo, encontramos este proceso espiritual, que no es otra cosa que la experiencia espiritual, la vida trinitaria, la vida de la gracia. O sea, la vida en el Espíritu Santo y la vida en Cristo, que son inseparables. Eso lo encontramos dentro, no lo encontramos fuera. Lo que está fuera tiene que ser una manifestación de lo que está dentro. O sea, la conducta externa tiene que configurarse según esta experiencia interior fundamental, que está por encima de los pensamientos y de los deseos humanos, o sea, por encima del orden natural, cuando es recto, y mucho más por encima del orden de la vida humana corrupta, o desorden de la vida humana corrupta, que son pensamientos contrarios a los que vienen del Espíritu, como dice el mismo San Pablo, y deseos contrarios a los que vienen del Espíritu. O sea, es urgente volver al sentido de esta experiencia espiritual, porque es el centro de la revelación, el centro del Evangelio, el centro de la vida cristiana. De otra manera, todo es confusión, que es justamente contrario al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita la confusión. O sea, hace lo contrario de lo que se introdujo por el pecado en la Torre de Babel. Cada uno hablaba y ninguno se entendía, todo era confuso. O sea, la vida de los hombres es pura confusión, no se entienden entre sí, y menos todavía se aman entre sí cuando no está la fe y no está la gracia, y por tanto la presencia del Espíritu Santo. No solo los hombres no se entienden entre sí, sino que tampoco el sujeto se entiende a sí mismo, cada uno. O sea, tiene la división interna. Pues la paz externa es fruto de la paz interna, y no hay paz sin caridad. Santo Tomás dice, no puede haber paz verdadera sino con los que tienen la gracia santificante, que viene del Espíritu Santo.
Por eso también dice él que los malos no quieren entrar dentro de sí mismos porque lo que encuentran son cosas malas. Por eso se vuelcan a lo exterior. O sea, tienen una experiencia opuesta. Veamos algunos textos de la tradición de los padres de la Iglesia. En primer lugar, San Basilio, el Grande. En el Tratado sobre el Espíritu Santo, dice por ejemplo, para el alma, la relación de familiaridad con el espíritu no puede establecerse por un acercamiento de orden local. Porque, ¿cómo acercarse corporalmente al incorporal? O sea, justamente la palabra espíritu indica el que no tiene cuerpo. Porque le es necesario despojarse de pasiones que como consecuencia de su amistad por la carne terminan por invadir el alma y la hacen extraña al parentesco de Dios. Es una expresión muy cercana a la Sagrada Escritura, o sea, somos parientes de la divina naturaleza, dice San Pedro en la segunda carta. Comunicamos la naturaleza divina o participamos de la naturaleza divina. Por lo tanto, purificarse de la fealdad que ha amasado el vicio, volver a la belleza que es aquella de la naturaleza, y por la pureza restituir, por así decir, a la imagen real su forma de antes. He ahí la única manera de acercarse al Paráclito. Es decir, el Espíritu Santo no es alcanzable simplemente por un deseo humano en cuanto humano, sino que tiene que haber una aspiración espiritual que reforma interiormente la vida. O sea, volver a la belleza de la naturaleza humana en cuanto no solo creada por Dios, sino elevada a la vida divina. Y él, como un sol que se percibe con ojos purificados, te mostrará en él mismo la imagen del invisible. Entonces, en la dichosa contemplación de la imagen, verás la indecible belleza del arquetipo. Es decir, en cierta manera se puede decir que el Espíritu Santo es imagen, pero no como el Hijo, sino como una imagen de amor en la cual se contempla la belleza divina que produce amor. La belleza del arquetipo, o sea, de Dios, del modelo primero. Por él los corazones se elevan, los débiles son llevados de la mano, quienes progresan llegan a la perfección. Es él quien, resplandeciendo en aquellos que están ya purificados, de toda mancha los hace espirituales por comunión con él. Así como los cuerpos límpidos y transparentes, cuando un rayo cae sobre ellos, se hacen también brillantes y por reverberación hacen brillar otro resplandor. Igualmente las almas portadoras del Espíritu, recibiendo del Espíritu la luz, se hacen también espirituales y envían sobre los demás la gracia. De ahí proceden el conocimiento anticipado del porvenir, la inteligencia de los misterios, la comprensión de las cosas ocultas, la repartición de los dones de la gracia, la participación en la ciudad celeste, la danza de los ángeles,
el gozo sin fin, la permanencia en Dios, la semejanza con Dios y la cosa más deseable de todas, llegar a ser Dios. Es decir, el Espíritu Santo produce en nosotros un proceso que termina en la divinización, o sea, en la deificación, en la asimilación a la vida divina. O sea, que llegamos como Dios sin dejar de ser lo que somos. O sea, criaturas. El Espíritu Santo produce en nosotros el efecto de que no solo veamos el camino espiritual, sino que veamos el término. O sea, que contemplemos desde lejos, misteriosamente, el término de la vida espiritual. Y por tanto encontremos el camino, que es el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso el Espíritu Santo nos hace reconocer verdaderamente a Cristo. De otra manera, Cristo no se fue de su figura mortal. Es necesario que yo me vaya, dijo en el Evangelio según San Juan, porque si no lo vemos como Dios verdaderamente, y esto lo produce en nosotros el Espíritu Santo, no nos puede llevar a la vida eterna y no es camino para nosotros. O sea, lo es en sí, pero no para nosotros. Por eso hace falta una renovación espiritual que viene del Espíritu Santo, que comienza en el cambio de los deseos, de los afectos y termina en la vida eterna, que es vida espiritual por excelencia. Aquí San Basilio habla de una manera más cercana al lenguaje de la Sagrada Escritura, todavía muy lejana del desarrollo de la teología escolástica, de todas las distinciones que hacen los grandes doctores de la Iglesia, Santo Tomás, San Buenaventura, etc. No distingue entre las virtudes, los dones del Espíritu Santo, etc. Pone todos efectos espirituales juntos, lo cual, por otro lado, es muy cercano a la experiencia cotidiana de la vida cristiana. O sea, cuando uno tiene esta vida cristiana de santidad, la vida de los santos, no necesariamente, no siempre, más aún pocas veces, hace todas las distinciones dogmáticas con la ayuda de la filosofía, que son necesarias para ordenar la vida cristiana, pero no son la esencia de la vida cristiana. Esta vida cristiana está hecha por la acción del Espíritu Santo. Por supuesto, después hace falta un orden que sirve para la propia vida personal y después sirve para insertar adecuadamente la vida personal en la vida de la Iglesia y que la vida de la Iglesia ayude a la vida personal. Hay otros textos interesantes de San Basilio, todo el libro es muy rico, sobre el Espíritu Santo. Dice más adelante, se le llama también Espíritu de Cristo, lo vimos en San Pablo, porque por su naturaleza está estrechamente unido a Él. También, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Esto dice San Pablo en la carta a los Romanos, como vimos. ¿De dónde resulta que es el único en glorificar dignamente al Señor? Aquel me glorificará, dice Cristo, no como lo hace la creación, sino en tanto que el Espíritu de la verdad hace ver claramente en él la verdad, y como espíritu de sabiduría revela en su propia grandeza a Cristo.
poder de Dios y sabiduría de Dios. Como Paráclito, lleva la marca de la bondad del Paráclito que lo ha enviado. O sea, de Cristo, que es nuestro abogado, que envía otro abogado, otro defensor ante el Padre. Y en su propia dignidad manifiesta la majestad de quien ha salido. Existe pues una gloria natural, por ejemplo la luz, gloria del sol, y una gloria que viene de fuera, que se ofrece deliberadamente con conocimiento de causa a aquellos que son dignos. Esta última es doble, porque dice el profeta: un hijo glorifica a su padre y un esclavo a su ama. Una es servil, es rendida a la criatura, la otra familiar, si yo puedo expresarme así, realizada por el Espíritu Santo. Aquí describe San Basilio lo mismo que encontramos en la Sagrada Escritura, o sea, un espíritu de libertad que viene del Espíritu Santo y un espíritu de esclavitud que viene del pecado y del demonio. O sea, un espíritu de libertad para acercarse con actos personales cada vez más a Dios, y un espíritu de esclavitud para acercarse cada vez más en dependencia a lo que desea la carne. Es decir, a las cosas temporales que producen limitación, o sea, lo contrario de la libertad. Porque las cosas materiales por naturaleza son particulares y una no es la otra, entonces se excluyen recíprocamente, por eso producen esclavitud. En el orden de la vida espiritual se produce lo contrario, o sea, todas las cosas conducen al bien de los que aman a Dios, o sea, de los que tienen el Espíritu Santo. Por eso San Pablo decía en los textos que hemos visto que no hay circunstancias adversas que puedan eliminar la acción del Espíritu Santo en las personas y en las comunidades, y finalmente en toda la Iglesia. El Señor decía de sí mismo: yo te he glorificado sobre la tierra, yo he cumplido la obra que tú me habías dado a hacer. Igualmente, ha dicho del Paráclito: Él me glorifica, porque Él recibirá de lo que es mío y os lo comunicará. Como el Hijo es glorificado por el Padre, que declara: yo he glorificado y lo glorificaré nuevamente, así el Espíritu es glorificado, y por su comunidad con el Padre y por el testimonio del Hijo único, todo pecado, toda blasfemia os será perdonada a vosotros los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. O sea, el Espíritu Santo es tan fundamental como el Hijo, porque es Dios. Por eso negar al Espíritu Santo es negar a Cristo. Si se niega a Cristo no hay perdón. Por eso la infidelidad es un pecado tan grave. O sea, no querer creer. Porque es una actitud espiritual contraria a la aspiración fundamental que nos lleva a nuestro fin, a la vida eterna, a la bienaventuranza, es decir, la aspiración que viene del Espíritu Santo. Y así tenemos que leer nuestra vida, y así también tenemos que leer toda la realidad. Y así también considerar nuestra instrumentalidad apostólica al servicio de Dios, para el bien de las demás personas, ¿no? Dice también San Basilio:
Cuando una fuerza iluminadora nos ayuda a fijar los ojos en la belleza de la imagen de Dios invisible, y por ella nos elevamos hasta la contemplación maravillosa del arquetipo, inseparablemente está ahí el espíritu de conocimiento que suministra en sí mismo la fuerza de ver la imagen a aquellos que quieren contemplar la verdad. No la muestra desde el exterior, sino que en sí mismo conduce a reconocerla. O sea, el Espíritu Santo produce en nosotros un efecto de clarificación mental y de rectificación afectiva para buscar la verdad. O sea que por el Espíritu Santo comenzamos a cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, lo cual no se puede hacer sin amar la verdad, porque Dios es la verdad. Entonces, lo que determina más hondamente la vida de los hombres es la actitud ante la verdad. El Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Porque si se rechaza el Espíritu Santo no se encuentra la verdad. Y el perdón, ¿qué es? Es la asimilación a la verdad, o sea, a Cristo. Esto es camino interior o contemplativo. Aquí sí, San Basilio usa la palabra clásica de la cultura griega, de la filosofía griega, teoría, contemplación. Y así como nadie puede conocer al Padre a no ser el Hijo, nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. No se dice en efecto por el Espíritu Santo, sino en el Espíritu. O sea, el Espíritu no es algo extraño que está afuera, sino que está en nosotros. Es Él quien ora en nosotros, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Evangelio según San Juan. Así como está escrito, en la luz veremos la luz, en un salmo. Es decir, en la iluminación del espíritu veremos la verdadera luz que ilumina a todo hombre viniendo al mundo, como dice el prólogo de San Juan. Así en él se muestra la gloria del Hijo único y en él se da a los verdaderos adoradores la ciencia de Dios. El camino que conduce al conocimiento de Dios va pues del Espíritu que es uno, por el Hijo que es uno, hasta el Padre que es uno. E inversamente, la bondad natural, la santidad de la naturaleza y la dignidad real vienen del Padre, pasando por el Hijo único hasta el Espíritu. De esta manera se confiesan las hipóstasis sin que se disgregue la doctrina de la monarquía, es decir, de Dios que es uno. Dios que es uno como principio de toda la realidad. ¿Por qué? Cuando no está esta contemplación propiamente espiritual, existe el peligro siempre de o negar la Trinidad y afirmar la divinidad, como hacen los deístas, los masones, etc., o concebir las personas como si fueran tres dioses separados. La única manera de creer en la Trinidad es esta que está en la Sagrada Escritura y en los padres de la Iglesia, por ejemplo en San Basilio, es decir, reconocer este camino espiritual que
nace del Padre por el Hijo y llega a nosotros por el Espíritu Santo y vuelve desde el Espíritu Santo a través del Hijo al Padre. De hecho, la contemplación de Dios, que está describiendo aquí, sigue este proceso de venida y de regreso. E incluso la teología está basada sobre este proceso espiritual, ¿no? Por ejemplo, las obras de los padres de la Iglesia, San Juan Damasceno, o de los grandes doctores como Santo Tomás. Siempre que comienza la Suma Teológica tratando acerca de Dios, que crea, y después considera cómo volvemos a Dios, cómo nos unimos con Dios y llegamos a la vida de Dios a través de la acción del Espíritu Santo por las virtudes y los dones, y después a través de Cristo que nos une a la vida perfecta del Padre, reconciliándonos con Él y llevándonos a la resurrección espiritual, o sea, a la participación de la vida divina, que nos eleva por encima de la naturaleza. Entonces meditamos acerca del Espíritu Santo a partir de sus efectos espirituales para después preparar nuestra mente para considerarlo en su propia vida trinitaria, por supuesto, en la oscuridad de la fe, pero preparando en la aspiración espiritual la visión beatífica de la Trinidad.